Buen día, estimados estudiantes de cuarto año de secundaria. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de química. Para ello, el tema de hoy corresponde al balanceo de ecuaciones químicas. Hemos venido viendo ya que es una ecuación química, hemos venido viendo que es una reacción química, eh, los tipos de reacciones químicas que pueden haber. Muy bien, pues el día de hoy vamos a trabajar entonces el balanceo de ecuaciones químicas. Si bien es cierto, este es un tema que ya lo escuchan por segunda vez, sin embargo, en este año lo vamos a trabajar con 3 métodos. El primero es el método del tanteo. Pero primero vamos a definir qué función tiene el balanceo de ecuaciones químicas. Balancear o equilibrar es a balancear o equilibrar una ecuación química. Es el proceso mediante el cual se logra que la ley de la conservación de la materia se mantenga o se logre la ley de la conservación de la materia. Ustedes ya también han escuchado durante este año sobre esta ley. En las clases anteriores, cuando trabajamos las evidencias de las reacciones químicas, también se menciona en una de las diapositivas aplicar lo que has aprendido sobre la ley de la conservación de la materia. ¿Saben a qué se refería esto? ¿Lo recuerdan? Pues en el ejemplo claramente teníamos madera y teníamos oxígeno. Obviamente también se aplicaba el, una energía en forma de fuego, lo cual generaba pues que haya la expulsión, que haya una combustión primero, luego la expulsión de dióxido de carbono, vapor de agua, formación de cenizas. Bueno, pues en toda esta reacción química que observamos ahí, ¿ha habido o no la conservación de la materia? ¿Se ha dado o no se ha dado la conservación de la materia? Pues sí, porque la materia está solamente en constante transformación. Siempre se va a producir que se dé la ley de la conservación de la materia en la mayoría de los casos. Hay otro tipo de leyes que también lo vimos en los cuales no necesariamente hay una conservación de la materia dentro de una reacción química. Sin embargo, como tenemos que estudiar la ley de la conservación de la materia, puesto que en el balanceo de ecuaciones químicas lo que se busca es que tanto en productos, en reactantes como en productos tengamos la misma cantidad de elementos químicos, la misma cantidad de número de átomos, etcétera. Entonces, vamos a definir un poco lo que es la ley de la conservación de la materia o de las masas, y es que en toda reacción química la suma de las masas de los reactantes y de los productos se debe de conservar, como lo mencioné anteriormente. Sin embargo, el día de hoy no es que vayamos a trabajar específicamente con el peso y con la masa, porque eso tiene que ver más con el tema de estequiometría, que también lo trabajamos anteriormente. Así que por esa parte no se preocupen porque lo que vamos a hacer nada más es, bueno, de acuerdo al tanteo, que es lo que vamos a hacer ahora, el balanceo de ecuaciones químicas, de acuerdo mediante el método del tanteo, simplemente vamos a trabajar con los coeficientes y el número de átomos de los elementos químicos. Bien, el balanceo de ecuaciones químicas, entonces, como ya lo mencioné anteriormente, es ese proceso en donde se busca conservar la materia, que la materia que tenemos en reactantes se busque conservar en productos. Ahí tienen el ejemplo claro de una reacción química donde tienen 4 átomos de hidrógeno más 2 de oxígeno y el resultado son 2 moléculas de agua. ¿No es así? Ahí lo estamos observando, son 2 moléculas de agua. Entonces vamos a identificar la cantidad de átomos por separado y por eso vamos a tener en la segunda parte de nuestro ejemplo que tenemos ahí la cantidad de átomos que son en los reactantes y en los productos. Si bien es cierto, como pueden observar ahí, la cantidad de átomos del hidrógeno son 4 porque obviamente el coeficiente multiplica al subexponente del elemento químico, que en este caso es 2 también. El coeficiente es 2. Este es el coeficiente, por favor no vayamos a confundir a los coeficientes con los subexponentes. Ahorita estoy señalando, voy a señalar en este momento con el puntero
cuál es el coeficiente, es este, y el subexponente, que también representa la cantidad de número al número de átomos de un elemento químico, es este, el 2. Entonces, el 2 por el 2 se van a tener que multiplicar, dando como resultado 4 átomos de hidrógeno. En el caso del oxígeno solamente vamos a tener 2, como pueden observar aquí, porque no hay ningún otro coeficiente con el que se deba multiplicar. Entonces, en los reactantes, como podemos observar aquí, tenemos 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Y ahora, vamos a ver entonces ya en las dos moléculas de agua si se cumple nuevamente esta propiedad de la ley de la conservación de la materia, en donde se tienen que presentar la misma cantidad tanto de hidrógenos como oxígenos. Y llegamos a la conclusión que sí, que también hay 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, de la cual se concluye que en toda reacción química hay una conservación de la cantidad de átomos. Entonces, eso es lo principal que se va a concluir, y como les mencioné, hay métodos para el balanceo. Para hacer el balanceo de las ecuaciones químicas, el primero que vamos a trabajar es el método del tanteo. Es el más fácil de los métodos realmente. De ahí vamos a tener el método redox y el método analítico, que son un poquito más complicados, y la primera vez que ustedes van a ver el analítico y el redox va a ser en esta ocasión, porque el del tanteo ya han escuchado, ya lo han visto, más o menos de qué se trata el año pasado. El método del tanteo consiste en asignar valores apropiados a la cantidad de las moléculas de cada compuesto, de modo que en cada miembro de la ecuación se tenga la misma cantidad de átomos de cada elemento. Entonces, lo que se busca es poner unos números, unos coeficientes, para que en toda la reacción química tengamos la misma cantidad de elementos químicos, como en este caso, la misma cantidad de carbonos necesitamos tener en los reactantes y la misma cantidad en los productos, por lo que si sacamos a un ladito en los reactivos o en los reactantes tenemos ¿cuántos carbonos? Un átomo nada más. En los productos también vamos a tener uno. Cuanto al oxígeno tenemos 2 átomos, y aquí en los productos tenemos 3. En el hidrógeno, en cuanto al hidrógeno, vamos a tener 4 átomos de hidrógeno en los reactantes, y en los productos vamos a tener 2. Entonces, aquí lo que tenemos que aquí lo que falta es hacer el balanceo de la ecuación química que vemos ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma cantidad, por ejemplo, de oxígeno ni de hidrógeno. Y para ello, entonces, vamos a tener que hacer el balanceo. Y aquí tienen ya el balanceo, en donde se le ha agregado coeficientes tanto en los reactantes como en los productos, de tal manera que tenemos que hacer un equilibrio, chicos, un equilibrio para que estén los mismos átomos de los elementos químicos en los reactantes y los mismos en los productos, y los mismos en los productos. Muy bien. Entonces, a ver, un momentito, vamos a y continuamos con el ejemplo. Continuamos con el ejemplo del método. Y como tenemos aquí, están los elementos químicos, la misma cantidad tanto en los reactantes y en los productos, tenemos la misma cantidad. Si ustedes pueden hacer este balanceo y sacar aparte el número de carbonos, hidrógenos y oxígenos, tanto de reactantes como de productos, lo pueden hacer en su cuaderno y se van a dar cuenta que está la misma cantidad. Luego tenemos aquí un nuevo ejemplo ya para desarrollarlo aquí en el video, y que consiste en balancear la siguiente ecuación química. Tenemos que balancearla. Como observamos ahí, pareciera o se ve como que hay más elementos químicos, y hay 4 elementos químicos: oxígeno, hidrógeno, hierro, y azufre. Y pues tenemos también los subexponentes, y vamos a tener que ver entonces
¿qué es lo primero que vamos a realizar? ¿Qué es lo primero que vamos a balancear? Primero vamos a balancear el hierro colocando el coeficiente 2 delante del, como pueden darse cuenta, el hierro al lado del radical hidroxilo, pues necesita ser balanceado porque en el producto tenemos ya 2 átomos de hierro. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar el coeficiente 2 anteponiéndolo al hierro. Eso quiere decir que vamos a obtener los 2 átomos de hierro también en los reactantes. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego a continuación vamos a balancear el azufre. El azufre, ¿por qué? Porque dentro de nuestros productos encontramos primero 2 hierros. Luego encontramos en el azufre, ya dentro del paréntesis, estamos encontrando 3 átomos de azufre. Por lo tanto, nosotros vamos a ir acá en este compuesto donde lo encontramos al azufre. En este compuesto nos damos cuenta que ahí está nuestro azufre, pero ahí en la ecuación, en la primera que nos dan, no tenemos a los 3 átomos. Entonces tenemos que anteponer el número 3 en todo ese compuesto para que al final podamos obtener los 3 átomos de azufre. Después de esto, tenemos también una molécula de agua y pues ahí ya entonces al final ya en la molécula de agua vamos a tener que colocar un coeficiente también. ¿Por qué? Porque ya tenemos cuántos hidrógenos en nuestros reactantes, tenemos 6 hidrógenos. En los productos entonces también tenemos que encontrar la misma cantidad, pero ojo, no solamente tenemos 6 hidrógenos, sino que también vamos a encontrar aquí también, chicos, tengan en cuenta que en el radical hidroxilo también encontramos el hidrógeno. Por lo tanto, aquí hay 3 átomos de hidrógeno, pero a todo este compuesto, a todo este hidróxido de hierro, también le está afectando un coeficiente 2. El coeficiente le afecta a todo el compuesto, no solamente a un elemento químico, sino a todo. Por lo tanto, 3 átomos de hidrógeno por 2 del coeficiente son 6. 6 más 6 son 12. El resultado al final en los productos tenemos que tener también 12 átomos de hidrógeno. A su vez, este coeficiente que hemos colocado en el hidrógeno nos ayuda también con el oxígeno. Sí, aquí tenemos 6 átomos de oxígeno más los 4 por 3 el oxígeno que tenemos aquí al costado del azufre. Vamos a determinar cuántos oxígenos tenemos aquí en este primer producto y multiplicamos 4 átomos de oxígeno por 3. El resultado sería 12 más 6 sería 18. Ahora vamos a ver si tenemos esa misma cantidad en los reactantes. Y si tenemos la misma cantidad de oxígenos, entonces ya estaría pues balanceada nuestra ecuación. Ya tendríamos todos los elementos químicos, las mismas cantidades de átomos, tanto en productos como en reactivos. Entonces vamos a sumar ahorita los oxígenos de los reactivos y tenemos ahí en el primer reactante tenemos 3 por 4 también son 12. Luego multiplicamos también el 2 del segundo reactivo por el oxígeno. 2 por 3 serían 6. 6 más 12. El resultado sería 18 también. Muy bien, entonces tenemos, como se pueden dar cuenta, tenemos ahí ya nuestro balanceo de la ecuación química que se nos presentó. Así ustedes van a trabajar el día de hoy con algunas otras ecuaciones químicas, también van a realizar su balanceo y vamos a tener nuestra videoconferencia para poder resolver sus dudas.